¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a Línea Médica. Hoy un tema muy interesante. Quédese con nosotros, vamos a platicar todo sobre la retinopatía diabética. ¿Pero qué es esto? La diabetes mellitus hoy ha cobrado muchos problemas de salud y más que nada las complicaciones que deja. Y una de las principales es la ceguera. Por eso, acompáñame a ver este reportaje. La retinopatía diabética es una complicación de la diabetes, causada por el deterioro de los vasos sanguíneos que irrigan a los ojos. La retina es una capa de nervios en el fondo del ojo cuya función es percibir la luz y ayudar a enviar imágenes al cerebro. El daño de los vasos sanguíneos de la retina puede tener como resultados que estos sufran una fuga de sangre y que se formen nuevos vasos frágiles e irregulares con la presencia de tejido fibroso. Esto puede distorsionar o borrar las imágenes que la retina envía al cerebro. Existen dos tipos de retinopatía diabética, la de fondo y la proliferativa. La retinopatía de fondo es una fase inicial de retinopatía diabética. En esta etapa, los pequeños vasos sanguíneos dentro de la retina sufren daños y presentan fugas de sangre. Estas fugas ocasionan que la retina se inflame o promueva la formación de depósitos conocidos como exudados. La retinopatía proliferativa describe los cambios que se presentan cuando los nuevos vasos sanguíneos anormales empiezan a crecer en la superficie de la retina. Esta formación anormal es conocida como neovascularización. Estos nuevos vasos sanguíneos presentan paredes más débiles y son susceptibles a desgarrarse y sangrar. La sangre proveniente de los vasos sanguíneos desgarrados puede opacar y bloquear parcialmente la luz que pasa a través de la pupila hacia la retina, produciendo imágenes borrosas y distorsionadas. La retinopatía de fondo generalmente no presenta síntoma alguno, aunque la vista puede volverse gradualmente más borrosa si se sufre un edema macular. Si se presentan hemorragias, la vista puede tornarse borrosa, con manchas e inclusive puede perderse totalmente. Aunque no está acompañada de dolor, la retinopatía proliferativa constituye una condición severa de dicha enfermedad y requiere atención médica inmediata. La mejor protección contra la retinopatía diabética es someterse a exámenes periódicos de la vista efectuados por un oftalmólogo. La retinopatía grave puede estar presente aún si no se sufre síntoma alguno. Como le había mencionado, hoy vamos a platicar todo sobre la retinopatía diabética, una complicación de la diabetes mellitus. Es de las principales lesiones que deja la elevación del azúcar en sangre. La diabetes mellitus pues sigue siendo hoy una epidemia global a nivel mundial y más que nada nos preocupa aquí en Aguascalientes porque cada vez hay más pacientes que llegan a la ceguera sin saber que tienen su azúcar en sangre elevada. Hoy quiero presentar pues a la doctora Adriana Pérez Reguera, es médico oftalmólogo, bienvenida. Muchas gracias. Adriana. Al doctor Sergio Enrique Ruiz Esmenhaut, bienvenido doctor. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, para iniciar la charla hoy, retinopatía diabética, iniciemos primeramente, ¿qué es la diabetes? Muchas de las personas o del teleauditorio hoy nos ven y bueno, vamos a darle un perfil sobre qué es primeramente la enfermedad, desglosándolo, y posteriormente vamos a tocar este tema tan interesante de la retinopatía diabética. Muy bien. La diabetes es la elevación de la glucosa en sangre. El cuerpo, el páncreas específicamente, produce una hormona que se llama insulina, y la insulina se encarga de administrar la glucosa que ingerimos con los alimentos y de almacenarla adecuadamente. La diabetes precisamente es el desequilibrio que existe cuando esta hormona, esta insulina no se produce de forma suficiente o bien no es eficaz para que la glucosa se distribuya adecuadamente y entonces los niveles en sangre se empiezan a elevar. Y básicamente tiene como órgano blanco la diabetes en general a los vasos sanguíneos, y tenemos vasos sanguíneos en todo el cuerpo. Por lo tanto, puede afectar cualquier parte de la economía. Claro, deja una lesión microvascular y macrovascular, ¿no? Podríamos decir que esta gran afectación que va dejando. Exactamente. Por esta elevación del azúcar en sangre en el cual el páncreas no produce adecuadamente
la insulina, las células beta formadoras de esta hormona, bueno, pues tiende a dejar de funcionar, y es cuando el azúcar, como lo acabo de mencionar, se eleva en sangre y quedan desprotegidos muchos tejidos y órganos de nuestro cuerpo. Exactamente. ¿Cuántos tipos de diabetes hay, doctor? Actualmente lo que se considera como una enfermedad de la diabetes, la más frecuente es una diabetes que es tipo 2, o sea, donde el paciente todavía tiene su páncreas activo y le ha funcionado o está en proceso de tener alguna disminución de la secreción de la insulina. Entonces el paciente le dicen la diabetes del adulto, la diabetes que el paciente todavía puede controlarse un poco con dieta, ejercicio, y se considera como la diabetes tipo 2, no insulino dependiente. Cuando el paciente necesita ya de una insulina, hay una tipo 1, generalmente es la característica que es en pacientes más jóvenes, en su periodo de presentación en la primera década de la vida, es una tipo 1, aunque puede presentarse después como más insulino dependiente. Y es tipo 1, tipo 2, se ha comentado también lo que es la diabetes gestacional, una diabetes que se presenta durante el embarazo en las mujeres que no pueden regular bien la cantidad de azúcar en sangre durante el periodo en que están gestando su bebé, y la etapa de que le llaman como prediabetes, de que si bien se ha definido que es una prediabetes, ya es una diabetes que se está estableciendo en el organismo, pero la gente se está haciendo más renuente a que sea diagnosticada como diabetes porque se sienten bien, no tienen ninguna alteración. Sin embargo, han tenido unas elevaciones de azúcar en algunos estudios de laboratorio que se han hecho. Claro. ¿La diabetes se hereda? ¿Es hereditaria? Hay un patrón hay cierta predisposición genética en poblaciones como los mexicanos, los mestizos mexicanos, los afroamericanos y algunas otras comunidades asiáticas. Pero en nosotros ya se hizo un estudio, en mestizo mexicanos, un estudio muy amplio, epidemiológico, y tenemos una predisposición genética mayor con respecto a los anglosajones de desarrollar diabetes tipo 2. Entonces, no es que si mi papá o mi mamá tuvieron diabetes, forzosamente yo lo vaya a tener, pero sí tengo un poquito más de riesgo que el resto de la población general. Por eso es tan importante modificar los factores que sí podemos. La herencia no podemos hacer nada con ella, pero el estilo de vida sí lo podemos modificar y entonces cambiar el curso de esta predisposición familiar o genética. Claro, son factores de riesgo, ¿no? Factores modificables y no modificables. Exactamente. Los que acaban de mencionar, como la herencia, la edad. Esto no se puede cambiar, pero sí se puede cambiar, como lo ha mencionado usted, los cambios alimentarios, la no hacer ejercicio, la vida sedentaria, el moverse, ¿no? Hoy estamos ya con muchos programas de ejercicio donde podemos iniciar. Ya mucha gente en los parques, ¿no?, se invaden ya, que caminan y hacen algún tipo de ejercicio para mejorar las condiciones de salud más que nada. Doctor, los signos y síntomas de la diabetes. Es una pregunta muy interesante, porque si bien la diabetes se considera como una de las enfermedades silenciosas, junto con la hipertensión arterial, junto con el glaucoma, son enfermedades que puede uno transitar, estar en varios años con ellas y que nadie se da cuenta, y empezamos a decir que cuánto tiempo tiene usted con diabetes, y algunas veces refiere cuándo le hicieron el estudio. El paciente dice que me hicieron un estudio porque me sentía mal y tenía 200 milímetros de porcentaje de miligramos de azúcar, y entonces dice, pero eso fue hace 15 días. Entonces, las manifestaciones de una enfermedad silenciosa, generalmente pensamos que esto ya tiene un antecedente importante con el tiempo, podría ser 1 año, 2 años, en los cuales ya vemos, dependiendo la presentación de la enfermedad, si ya no está viendo bien, si el paciente tiene alguna enfermedad, dice, pues esto no es del estudio que le hicieron la semana pasada. Entonces, los síntomas más importantes
es una fatiga, ¿verdad? El paciente empieza a fatigarse, aunque todo el mundo de repente decimos, pues el trabajo es pesado, la fatiga, el estrés, pero de repente empezamos a asociar un poco de sensación de sed, el paciente tiene que estar tomando mucha agua y empezamos a ir al baño, de repente lo confunde uno de que, bueno, pues es que tomé mucha agua, tomé alcohol en una reunión, o de repente pacientes de repente de 50, 60 años de edad, pues lo pueden confundir de que es que el urólogo dijo que es que me estoy levantando mucho al baño y es normal. Entonces lo que son la sed, aumento en el hambre, y lo otro es que de repente empiezan a perder peso en forma inexplicable cuando no están en una dieta o en un control para bajar de peso, y esto es asociado a que el paciente debe de estar checándose ya porque la enfermedad pudo haberse presentado antes de cuando ya empezaron a tener molestias. Claro, es la enfermedad silenciosa, como lo ha mencionado usted. En cuanto a la hipertensión se refiere también, van de la mano, digo yo. Si hay diabéticos, hay hipertensos, hay diabéticos. Y claro, hay algunos que tienen síntomas y otros no. Repitiendo pues los síntomas, mucha orina, mucha sed, muchas ganas de comer y pérdida de peso son de los factores importantes que tienen los pacientes cuando ya empieza ahora sí que la enfermedad, ¿no? ¿Cómo se detecta la diabetes, doctora? La diabetes, además de la sintomatología que puede ser muy vaga o muy difusa, se detecta por niveles elevados de glucosa en sangre. Ahora se hacen también algunos otros exámenes de sangre que se llama hemoglobina glucosilada, y eso es un valor actual muy confiable porque nos dice en cuánto ha estado el azúcar, un promedio de cuánto ha estado la glucosa en los últimos 120 días. Nosotros que vemos mucha diabetes por cuestión oftalmológica, nos estamos basando para decirle al paciente qué tan bien o mal controlado está actualmente, de acuerdo a los niveles de glucosa en sangre y también de acuerdo a los niveles de hemoglobina glucosilada. Hay pacientes que hacen un poco de trampa y bueno, se basan en decir, yo ceno poquito, mañana me hago el examen en ayuno y probablemente me salga en 120 miligramos, ¿no? Por decilitro de glucosa. Eso no es diabetes, ¿no? Según el paciente. Cuando uno hace la determinación también de hemoglobina glucosilada, el reporte lo dan en porcentaje. Entonces, el paciente puede tener de 6 a 8% y entre más cerca del 10% quiere decir que hay peor control metabólico, aunque la glucosa le haya salido en 110 en ayuno. Entonces ahora los endocrinólogos, los diabetólogos se están basando en estos dos parámetros, no solo por los niveles de glucosa en sangre, sino también por los niveles de hemoglobina glucosilada. Si a eso le agregamos alteraciones en los lípidos, en los triglicéridos, que también se dan en pacientes hipertensos y que agravan la situación vascular del paciente, todos los vasos sanguíneos, bueno, pues entonces ya hay como varios parámetros para estar tomando en cuenta y pendientes de estos pacientes con diabetes. Claro, una glucosa de 100, 110, bueno, pues todavía es normal, alto, ¿no? Sí. Ahora ya han cambiado estos rubros, menos de 100 miligramos. En un ayuno de 8 horas sería el específico para determinar si el paciente es diabético o no es diabético. Sí. Pero bueno, vamos a ir a la pausa, si me lo permite vamos a ir a la pausa y regresamos en un momento más. Estamos platicando todo sobre la retinopatía diabética, complicación de la diabetes mellitus. Volvemos. ¿Sabías que alrededor del 80% de las personas que han padecido la diabetes por lo menos 15 años presentan algún tipo de daño en los vasos sanguíneos de la retina? Estamos de regreso y estamos platicando todo sobre la retinopatía diabética, la complicación de la diabetes mellitus, cómo las personas empiezan a dejar de ver, cómo las personas que tienen el azúcar elevada
por las tardes dicen, veo borroso, doctor. Siempre que me levanto, o en la mañana o en la tarde, veo borroso. Puede ser un síntoma de una retinopatía diabética. Pero yo le quiero preguntar, hay personas que de repente dicen, es que de un susto me dio la diabetes. ¿Qué me comentan al respecto? Creo que eso es muy frecuente porque lo refieren así muy específicamente desde un evento que les provocó mucho estrés, ya sea por la pérdida de algún familiar o algún familiar que se enfermó, y todo eso como que se refleja en que tuvieron mayor actividad de estrés en ese momento y se sintieron pues que no estaban rindiendo lo que ellos pensaban al estar cuidando a un enfermo, al estar recibiendo una información. Hay gente que dice es que debo mucho dinero y no puedo, y en ese momento me dio diabetes porque pues eso fue la causa, ¿no? Entonces creo que lo que sí es importante es que son eventos de estrés que eran manejables anteriormente, el paciente los manejaba y de repente pensó que no los pudo manejar, empezaron a haber una fatiga, empezó a ver lo que estábamos comentando, la visión borrosa, pero sí efectivamente se refleja cuando una persona tiene un evento, pero ya esa carga venía, su enfermedad silenciosa, y en ese momento empiezan a sentir preocupación por su organismo. Dices que ya no hago las mismas cosas, es que me estás presionando mucho, es que ya tengo que bajar de trabajar, me tengo que jubilar. Entonces ahí son los momentos en que sí, el susto famoso provoca, o el estrés, el poner más atención en su organismo. Claro que es importante, son disparadores, digo yo, de un metabolismo no normal. Cuando esas personas tienen una hemoglobina glucosilada, que dijo hace un momento la doctora, hemoglobina glucosilada es que tengan el azúcar elevada desde hace 3 meses atrás, y que en ese momento que hubo este disparador, ese estrés, este momento en el que la persona explotó, se eleva el azúcar impresionantemente, y es cuando es detectable en este momento. Pero ojo, quiero decir que a lo mejor ya era diabética anteriormente o diabético, ¿no? ¿Es verdad que existen gotas y pastillas para curar la diabetes? No, la diabetes no se cura, es una enfermedad crónica que solo se controla. Lo que sucede con los medicamentos actualmente es que ayudan a que la administración de esa glucosa que tenemos elevada en sangre pues se vea mejor distribuida y no tenga elevaciones tan importantes y cause daño a todo lo que ya platicamos. Son medicamentos que ayudan precisamente a disminuir los niveles de glucosa, pero no curan la diabetes, y eso es muy importante que el paciente lo tenga muy claro. Claro, porque por ahí, bueno, buscan la medicina alternativa, ¿no? De repente algunas gotas, algunas pastillas que dicen, con esto me voy a curar. Y qué bueno que dejamos plasmado esto, ¿no? La diabetes no se cura, se controla, sí, con todas las medidas que ya mencionaremos más adelante y lo que hemos mencionado más que nada. ¿La diabetes puede causar ceguera, doctor? ¿O causa ceguera? Definitivamente sí. Es una de las causas más importantes de ceguera en el mundo. Si pensamos en las causas no reversibles, yo creo que estamos casi a la par con el glaucoma y la retinopatía diabética, causas de ceguera que de repente puede que sean no reversibles. Esto quiere decir que no hay vuelta para atrás. Paciente que ha tenido baja de visión importante, que empieza a desarrollar los cambios que vamos a comentar un poco más adelante, les produce ceguera, les produce baja de visión que puede llegar hasta una no percepción de luz, que cambia mucho la calidad de vida de la gente. Claro. Doctora, ¿en los niños se puede detectar esto? En los niños difícilmente. Han presentado últimamente investigaciones, sobre todo en Estados Unidos, en las que la obesidad infantil es muy alta, y ya se están viendo casos de diabetes tipo 2, o sea, no insulino dependientes, en niños, en una población infantil de 8 a 15 años de edad. Realmente, en los diabéticos tipo 2, la enfermedad tiene, en los ojos, tiene un desarrollo un poquito más tardío. Digamos que si tuviéramos el momento cero de la enfermedad, si supiéramos exactamente cuándo empezamos en un diabético tipo 2,
A los 5 años va a haber algún síntoma visual, que puede ser desde visión borrosa o ver pequeñas manchitas negras a los 5 años del diagnóstico. Pero como nadie sabe, o el grueso de la población no sabe exactamente el inicio de su enfermedad, entonces los síntomas pueden ser muy difusos. Hay pacientes que no sienten nada y van porque los recomienda su médico tratante, su internista, su endocrinólogo. Y entonces es cuando se van dando cuenta de que ya sus vasitos sanguíneos se están dañando por diabetes. Como es una cuestión interna, los pacientes generalmente dicen, no, pues no, yo veo mi ojo bien, pero el doctor dice que estoy muy mal y no entiendo por qué. Entonces ahí echamos mano de algunos otros estudios de imagen, precisamente para estudiar cómo está la circulación de ese paciente y también para estadificar y clasificar adecuadamente el momento en el que se encuentra la enfermedad del paciente. Claro. ¿En qué momento puede ir a hacerse un chequeo, doctor, estas personas? Aquí lo que recomendamos, obviamente en forma rutinaria, cuando cumplimos arriba de 40 años hay que estar buscando anualmente una revisión oftalmológica, ¿verdad? Esto es, no hay antecedentes, el paciente está sano y una vez al año. Cuando empezamos a tener pacientes que entran en la categoría que ya no está bien clasificada como prediabéticos, esto es antecedentes familiares, una obesidad asociada, esos pacientes ya tienen que tener una revisión exhaustiva por su médico oftalmólogo, porque si son precavidos y están atendidos en un centro de salud adecuado, muchas veces es el control de peso, control de su azúcar, pero ahí ya tienen que buscar cómo está la retina. ¿Cómo detectar que un paciente ya tiene problemas en sus ojos cuando empieza a tener la enfermedad? O sea, eso es muy, muy importante. Claro. ¿Una mujer con diabetes no puede tener hijos? Sí pueden tener hijos, pero no forzosamente van a tener que heredar la enfermedad a su hijo, ¿no? Pero es importante que con su ginecólogo platique sobre todo del control de peso que debe de tener durante el embarazo. Ahí también se han hecho algunos estudios en los que dicen, bueno, la paciente diabética, mientras esté embarazada, va a tener un empeoramiento de la visión, precisamente por la presencia del producto mientras están gestando. No forzosamente, no hay hormonas que influyan en esto. Una paciente diabética sí tiende a progresar en su retinopatía, si es que ya la tiene, pero es básicamente porque el bebito, mientras más crece en el vientre, ocluye un poco la circulación de la madre. Y entonces eso hace que la visión y la oxigenación y la perfusión retiniana disminuya y la retinopatía avanza. Pero no es que no pueda tener hijos. Si ella hace los cambios pertinentes, cuida su estilo de vida y evita bajar de peso, evita subir de peso durante el embarazo, por supuesto que puede tener hijos. Claro. ¿Por qué debo cuidarme los pies? Es una de las mayores complicaciones aparatosas de un paciente diabético. De repente ver esas amputaciones que son de repente impresionantes para el mismo paciente, ¿no? De repente yo podía caminar y ahora tengo que ayudarme de una muleta, y si tengo la posibilidad, y si no, hasta estar en una silla de ruedas. Entonces la microvasculatura de los dedos, especialmente de los pies, es muy lenta. Como tenemos una gravedad importante, están al final cuando estamos nosotros parados, entonces sufren mucha disminución de la perfusión. Entonces es muy fácil que una uña enterrada pueda provocar una infección de un dedo, pueda provocar una disminución en que se regenere esa herida, y si el paciente está descontrolado, bueno, vemos amputaciones de dedos, vemos amputaciones de pies y completamente de miembros inferiores, ¿no? O sea, creo que por un pequeño cuidado que es el aseo de los pies, el tratar, si bien a veces es difícil hacer un manicure o hacer una limpieza de las uñas, pues hay gente especializada, hay podólogos que cuidan las uñas, especialmente de los miembros inferiores, y aquí un pequeño detalle puede evitar una complicación. Claro. Es de los más importantes problemas vasculares que deja la diabetes como complicación, al igual que la retina en el ojo,
de lo que ya habíamos platicado. Vamos a volver a repetir los niveles normales de glucosa en sangre. Bueno, los niveles de glucosa, como hemos comentado, nosotros habíamos visto que de 60 a 110 en una etapa de ayuno de 8 horas, al estar en un laboratorio, 110 estoy perfecto, pero ahora los índices han dicho que lo están bajando a 100, pero todo depende del laboratorio donde se lo vayan a realizar, porque hay testigos, cientos testigos, o hay testigos para esa prueba en sangre, que su normal es 110 o su normal es de 100, y no es que tengo 105, pues sí, pero donde usted lo está checando, el nivel más alto permitido es de 100. Entonces, veamos, pongámoslo como 100 miligramos por ciento en la sangre, es el valor que podríamos nosotros tener como aceptado cuando un paciente está en ayuno y su organismo está trabajando bien el azúcar. Claro, vamos a ir a la pausa y regresamos en un momento más, si me lo permiten. La glucosa en sangre, 100 miligramos, cuídese de la glucosa, hay que hacerlo en ayuno. Un ayuno de 8 horas es muy importante que usted se lo lleve, vaya al laboratorio más cercano a usted. Volvemos. La retinopatía diabética proliferativa constituye la más grave enfermedad de la retina relacionada con la diabetes. Este mal afecta a un 20% de los diabéticos y puede ocasionar una pérdida severa de la vista, incluso la ceguera. Bueno, entonces la retinopatía diabética, una complicación de la diabetes mellitus cuando está mal controlada. Si usted hace ejercicio, se alimenta bien, saludablemente, lleva una vida activa, tiene su mente y su cuerpo equilibrado, seguramente no llegará a tener ceguera. Y bueno, continuando con esta charla, esta plática tan interesante sobre la retinopatía diabética, doctora, vamos a ir platicando ya sobre en sí la retinopatía diabética, cómo va lesionando el azúcar que llega a todas partes de nuestro cuerpo, en sí al ojo, cómo lo va dañando, cuál es el ojo normal cuando alguien va al especialista y lo checa y lo ve y dice, bueno, aquí esta es una fase normal, vamos caminando hacia una retinopatía diabética. Coméntenos. Ya habíamos mencionado que la diabetes daña precisamente a los vasos sanguíneos y tiene preferencia especial por los vasos sanguíneos de pequeño calibre. Entre más delicado sea un vaso sanguíneo, estos tienen un recubrimiento de unas pequeñas células que se llaman pericitos. Los pericitos son como el aislante de un cable, igualito. Si lo comparamos con un cable de luz, ese plástico que tienen, los pericitos se van perdiendo con niveles plasmáticos de glucosa por arriba de 200. Empieza la pérdida de pericitos y entonces los vasos sanguíneos en el ojo se empiezan a comportar como mangueritas picadas. Empieza a haber pequeñas fugas o se forman saculaciones o chipotitos en los vasos sanguíneos y estos dejan de ser eficientes, dejan de tener una permeabilidad adecuada. Se empiezan a filtrar pequeñas hemorragias y a través de esos chipotitos, en esta imagen les voy a demostrar las 6 etapas en las que se puede presentar la retinopatía diabética. En un acercamiento a la imagen número 1, así es como luce un fondo de ojo normal, con el nervio óptico, sus venas en color azul. Eso es un dibujo esquemático. En el ojo se ven rojo, ¿no? y anaranjadito. Ese pequeño punto oscuro es el área macular o el área central de visión. Podemos decir que ese es un fondo de ojo normal. Si pasamos a la siguiente imagen, ese es ya un ojo con una retinopatía diabética, podemos decirla leve.
ustedes pueden ver que ya hay unas pequeñas puntitos rojos al final de los vasos sanguíneos y esas son lesiones incipientes, se llaman microaneurismas o pequeños saquitos al final de los vasos y algunos depósitos de grasita en los vasos. ¿Por qué? Porque la misma grasa que consumimos se empieza a escapar también, además de la sangre, se empieza a escapar y a depositar entre las capas de la retina. Esa es una retinopatía diabética leve, no proliferativa. Si pasamos a la tercera imagen, vamos a ver cómo se van agregando algunos otros cambios, como son esas manchitas blancas que parecen algodoncitos. Esas son áreas de infartos en la retina. O sea, los vasos sanguíneos que se encargan de oxigenar al tejido empiezan a ser insuficientes y el tejido deja de recibir oxigenación, igual que cuando pasa en el corazón, dicen un infarto, pues se quedó el tejido sin oxígeno. Pues esas manchitas como algodones son pequeñas áreas de infartos en la retina que hacen que el tejido sufra, lo que traducen es que el tejido está sufriendo más y más poca perfusión sanguínea, poca oxigenación. Si pasamos a la siguiente imagen, en esa que estamos viendo es una retinopatía diabética moderada. En la retinopatía diabética severa, entonces empieza a haber, además de todos esos cambios, daños en los vasos sanguíneos y se forman asitas vasculares. Empiezan a aumentar las hemorragias, ya casi, si dividimos el ojo en 4 partes, pues en los 4 cuadrantes hay alteraciones de manchitas rojas, esos depósitos blancos de lípidos, y ahí especialmente en ese esquema estamos viendo cómo esa grasita, esos lípidos, se empiezan a depositar en el área central de visión. Muchos de los pacientes acuden precisamente por esa baja visual, porque justo en el área macular se está depositando grasa y esa es la primera causa de visita en un paciente diabético. Oiga, doctor, estoy viendo borroso, y cuando uno lo examina, pues se da cuenta que hay grasa depositada en el área macular, que es importante empezar a tratar adecuadamente. Aquí quiero interrumpirla, doctora. ¿Esto quiere decir que puede tener el colesterol elevado o no tiene que haber relación con el colesterol? Sí hay relación entre el colesterol y los triglicéridos elevados. Generalmente van de la mano. Pero básicamente la glucosa es la que va alterando la permeabilidad sanguínea y ahí ya es mucho más dramático el cambio. Ya vemos un gran depósito de grasa en esa área central, con la presencia de infartos o esas manchas blanco-algodonosas. Y si ustedes se fijan, ya en todas las áreas del ojo hay muchas manchitas rojas o microaneurismas, y es una retinopatía diabética no proliferativa severa. Como el tejido empieza a tener muy mala oxigenación, el cuerpo manda información, el cuerpo es sabio y empieza a mandar información de que no me está llegando aire, no me está llegando oxígeno. El cuerpo, por tratar de sustituir esta mala perfusión, empieza a generar vasos sanguíneos, pero anormales, con un calibre anómalo y una forma alterada. Si ustedes se fijan en el nervio óptico, se le ve como una marañita de vasos sanguíneos que flotan como si fueran un coral, y eso se llaman neovasos. Es una respuesta exagerada a la hipoxia, a la baja oxigenación, y esos vasos se revientan y pueden causar coágulos, y es cuando los pacientes empiezan a ver manchas cafés, manchas rojas o manchas negras flotando. Dicen que dicen, doctor, a mí me escurre una gota de agua que la veo muy oscura y está en la parte de arriba de mi ojo. Entonces empiezan a presentar esos neovasos que platicamos que son anómalos, insuficientes, que el cuerpo los generó por defenderse de la mala oxigenación, se revientan y causan esas hemorragias que pueden estar a varios niveles en el ojo. Pueden estar localizados, como se ven ahí, o pueden de plano ya formar un coágulo que ocupa toda la cavidad y el paciente en ese estadio ya tiene una pérdida visual severa. Mucho antes de eso podemos realizar intervenciones oportunas, como es la colocación de láser para disminuir la demanda de oxígeno y preservarla, en donde se ocupa para que el paciente siga mirando efectivamente, o ya podemos utilizar sustancias que inhiben la formación de esos neovasos
y ayudar de varias estrategias para que el paciente recupere su visión. Pero no hay otra manera de darse cuenta sino con una revisión oportuna. Claro, esto es una visión de la retinopatía diabética. Tenga usted en cuenta que ese es un grave problema. Esto lleva a la ceguera, como lo mencionó hace unos momentos el doctor. Es un esquema amplio de atención. Por favor, usted que nos está viendo, si tiene pacientes diabéticos o si tiene antecedentes o familiares con diabetes, hágase una revisión del ojo, porque esto es impresionante. Es una de las complicaciones que deja la diabetes a pequeño, a mediano o a largo plazo. Cuando no se controla este azúcar, que siempre está elevada arriba de 100 miligramos, entonces puede condicionar, vuelvo a repetir, la ceguera. Doctores, ¿dónde los pueden encontrar si alguien quiere acudir a hacerse una revisión, hacerse simplemente un chequeo del ojo? Porque seguramente muchos pacientes tienen diabetes y muchos pacientes dejaron años sin que siquiera les hagan una revisión oftalmológica, una revisión de los ojos. Sí, aquí donde en cuanto tengan ese diagnóstico de que fue por un examen de rutina, fue por el famoso susto que tuvieron, esa impresión fuerte, si ya se detectó un nivel de azúcar elevado, les sugerimos, y es lo que queremos el Colegio de Oftalmólogos en Aguascalientes, que ya se acerquen a una revisión oftalmológica, aunque su visión sea totalmente normal. Nos pueden localizar los centros de atención. Estamos en la Torre Médica de CMQ, en el tercer piso, en el consultorio 309. También están en Clínica Randolph, la doctora, que también está como especialista en retina, nos ayuda a que nosotros que hayamos detectado esos pacientes, la doctora también en su consulta diaria, ya meterlos en un protocolo de estudio diferente, no esperar a que el paciente tenga la presión arterial elevada, el colesterol elevado, y ahora sí llegamos porque ya no vemos bien, sino en ese momento se pudo haber evitado por una revisión oftalmológica que para nosotros es como un chequeo médico de los ojos, y que le podemos decir al paciente en qué grado, qué riesgo tiene de perder su visión. Aquí es cuando muchas veces a los oftalmólogos, cuando empezamos a dar un tratamiento, es que el paciente ya está un poco más avanzado y el paciente le atribuye a que ellos estaban muy bien y veían bien, y cuando fueron al oftalmólogo que los tratara, ya les encontraron estas lesiones importantes que vemos, y pues el oftalmólogo tiene ahora sí que jugar ese papel de tratar de evitar las complicaciones que se están presentando en ese momento. Claro, doctora, ¿dónde nos encuentra? Sí, en Torre Médica CMQ, ahí en el consultorio 309 con el doctor Ruiz, y también aquí en el centro, en Clínica Randolph, estamos a sus órdenes. Y siempre recordar que la medicina más barata es la prevención. Claro, hay que prevenir. Sí. Y de esto vamos a hablar en este último bloque que seguimos después de la pausa. Sobre la prevención, cómo aprender a cuidarnos, sobre la diabetes y no llegar a esta devastadora complicación que es la ceguera. Volvemos en un momento más. Bien, ya vamos a ver. Las personas que padecen la diabetes deben someterse a exámenes oftalmológicos al menos una vez al año. Es posible que sea necesario realizar exámenes médicos de los ojos con mayor frecuencia una vez que se haya diagnosticado la presencia de retinopatía diabética. Bueno, ya estamos en esta última parte de este gran programa sobre la retinopatía diabética, complicación de la diabetes mellitus y que deja como consecuencia la ceguera. Decía yo antes de irme al corte, bueno, pues no hay medicina, y como lo dijo la doctora, más barata que la preventiva, la prevención. Pero ¿cómo voy a prevenir yo la diabetes? ¿Cómo lo haremos? Bueno,
ponemos antenas si tenemos algún familiar, ¿no? Sobre todo en línea directa, madre, padre, hermanos con antecedente de diabetes, pues no me cuesta nada hacerme una determinación de glucosa en ayuno y ver cómo ando. También analizar muy bien el estilo de vida que tenemos. Estoy gordito, me muevo, hago ejercicio, no lo hago ejercicio. O sea, ponerse sinceramente a analizar nuestro estilo de vida. Si tenemos un estilo de vida sedentario, es decir, no acostumbramos a hacer ejercicio, pasamos mucho rato en la oficina, consumimos muchas bebidas gaseosas, bueno, pues hay bastantes factores de riesgo. Como ya lo habíamos platicado, pues la herencia juega un papel muy importante y el estilo de vida definitivamente. Doctor, hoy en día, como lo ha comentado, ahora hay puros juegos para niños, esos digitales, no sé, todo es computadora, todo es internet. Bueno, la mayor parte de estos niños se la pasan sentados a muchas horas, que es fatal. Es una vida poco saludable en el que nos conlleva a esta gran problemática en este país obesogénico, así como el mundo industrializado en el que repercute importantemente en estos pacientes, ¿no? Sí, ahorita creo que el cambio de vida, el estilo moderno que la gente quiere pues copiar de otros lugares donde dice, bueno, yo quiero tener todos los gadgets que le llaman ahora en la computación, porque con ellos puedo hacer muchas cosas, puedo hacer mover a la gente inclusive, puedo decirles que me traigan comida, puedo decir que cosas que yo ya solito con las manos lo puedo hacer. Y todo eso quizá nada más hacerles un hincapié en que se hace mucho por medio de la vista, el poder ver esas pantallas, esas imágenes de sus teléfonos celulares, implica mucho la vista. Entonces, la recomendación más importante, lo que queremos por medio de los oftalmólogos, nuestra misión es conservar y mejorar su visión si es posible. Entonces, el cambio de hábitos y el gobierno está tratando de hacer impuestos a las bebidas, impuestos a los alimentos que contienen altos niveles de azúcar, solo para mitigar en cierta forma el gasto que estas enfermedades van a tener. O sea, hay que tener mucho cuidado, prevenir es lo que queremos nosotros y detectar a tiempo. Y educar a la población. Exactamente, doctora, hay que educar para tener otro estilo de vida diferente en esto que es parte importante, la educación, el saber alimentarnos. No le llamemos dieta, sino saber comer. Exactamente. ¿Qué nos comenta al respecto? Porque esto es bien importante. Yo, la verdad, tengo la experiencia de aprender a comer ya en la edad adulta. Ahora, como que estaba muy mitificado la cuestión de la alimentación y uno debe de procurar alimentarse saludablemente, evitar en la manera de lo posible la comida procesada. Entre más natural, entre más orgánico podamos comer, es mucho mejor para nuestro organismo. ¿Por qué? Porque las carnes que ahora consumimos pues vienen influidas con químicos, con hormonas, con toxinas que nuestro cuerpo no está acostumbrado a depurar o a desintoxicar. El procurar siempre en nuestros alimentos una porción de grasa saludable, una porción de fibra, una porción de proteína, es muy importante y eso es hacer conciencia desde que son niños, ¿no? Desde que somos pequeños y no aprenderlo ya cuando hay alguna secuela o alguna consecuencia de salud. Entonces es importantísimo el estilo de vida porque es lo único que sí podemos modificar a diferencia de la herencia. Ahora pesa más el estilo de vida, la obesidad, el índice de masa corporal y el porcentaje de grasa corporal para el desarrollo de diabetes que la herencia misma. Y es lo único que sí puedes modificar, moverte, hacer ejercicio, comer sanamente y evitar comida procesada o industrializada, porque está llena de sustancias que nuestro cuerpo no está acostumbrado a reconocer y a depurar. Y se van acumulando y van dañando nuestra salud de distintas formas, ¿no? Hipertensión arterial, dislipidemias, diabetes, en fin. Claro. Doctor, el Colegio de Oftalmólogos, yo creo que están haciendo una ardua labor por prevenir esta devastadora enfermedad o complicación de la diabetes. ¿Qué nos comenta al respecto? ¿Qué sesiones tienen? ¿Qué actualización tienen
¿Qué investigaciones hay sobre esto? Sí, el Colegio de Oftalmólogos tiene acceso a congresos, ha habido congresos internacionales aquí en México, donde el acceso es informarse de medidas de detección temprana para que evitemos las complicaciones que son sumamente costosas. Si bien también están entrenados los oftalmólogos para ya tratar de sanar esas complicaciones severas como las hemorragias, los derrames repetitivos. Eso los oftalmólogos están en continuo, es una educación médica continua, ¿verdad? Propiamente dicho, para que ellos estén preparados de atender a estos pacientes. Y la otra es estar dando una información oportuna dentro de sus propios consultorios, dentro de las propias difusiones en salud, en las campañas de salud que se hacen, de que se tienen que checar los ojos en cuanto tengan un diagnóstico de azúcar elevada. Eso es importantísimo. No podemos dejar que el paciente regrese a sus niveles de azúcar normales y está bien 2-3 años y otra vez vuelve a tener elevaciones. Ahí los oftalmólogos están conscientes de que no pueden permitir que un paciente con un nivel de azúcar elevado significa que tienen que ser revisados de sus ojos inmediatamente. Claro. Doctora Adriana Pérez, como último mensaje a la población que nos está viendo ahorita, ahora sí que nos ve y que nos vea bien. Pues básicamente eso, ¿no? Que hacer prevención. No esperar a que vean borroso, que vean manchitas. Si tengo el diagnóstico de diabetes, no importa que tenga un día de diagnóstico, no importa que tenga 5 años, 8 años, debo de acudir con mi oftalmólogo a que me haga una revisión exhaustiva y me clasifique. Mira, tú eres un diabético sin retinopatía, pero tienes tales riesgos y te hago tales recomendaciones de salud. Y no dejarlo para cuando hay sintomatología, que es cuando realmente ya hay daño vascular. Claro. Doctor Ruiz, ¿qué le diría a nuestra población? Yo creo que no tenga miedo. La diabetes es una enfermedad que ha existido en la humanidad y que se puede vivir con la diabetes, se puede vivir con algunas de sus complicaciones, pero si son tratadas y son informados a tiempo, yo creo que es una calidad de vida que como seres humanos todo el mundo queremos tener una calidad de vida suficiente a través de nuestra estancia aquí en esta tierra. No tengan miedo, el azúcar es algo que convive con nosotros, pero cuando no es bien tratada puede llevar a complicaciones como la ceguera. Y como oftalmólogos, nuestra misión de tratar de prevenirla e informar de cómo va su avance en esta enfermedad. Doctora, vamos a repetir, ¿en dónde los pueden encontrar? En la Torre Médica CMQ, en el 3er piso, consultorio 309, y aquí en Madero 471, en la Clínica Randa. ¿Teléfonos? El teléfono de la Torre Médica del CMQ estamos en el 978-7840 o en el 978-5296. Gracias a ambos médicos oftalmólogos por haber estado aquí con nosotros en Línea Médica. Gracias por la invitación. Agradecemos el tiempo que es importante para ustedes. Gracias a usted por el favor de su atención. Yo me despido, soy el doctor Jorge Tapia y los espero nuevamente en Línea Médica. Cuide su salud, cuide sus ojos.